Buenas noches. Mi equipo está conformado por Luis Silva, Ana Tejeda, Jonathan Zamora y yo, Roberto Villarreal. El presente artículo proporciona una visión actual de la situación de los cultivos transgénicos en México y en el mundo, para de ubicar el debate contemporáneo respecto de estas nuevas plantas y los organismos genéticamente modificados en general. Nuestro problema a investigar es impacto nutricional y ambiental del consumo de alimentos transgénicos en México. Este tipo de proyecto abarca la ciencia y tecnología. Actualmente es posible percibir el aumento del consumo de alimentos genéticamente modificados. Desde su introducción en el mercado ha existido el debate entre si estos verdaderamente tienen aportes benéficos para el ser humano, o si por el contrario, su consumo prolongado tendrá repercusiones negativas. Asimismo, hay grupos que afirman que al estar modificados afectan los niveles nutricionales de los nutrientes de los terrenos en los que son producidos, apuntando a que el costo benéfico de estas prácticas no es ideal. El primer alimento transgénico en ser distribuido al mercado se constituyó de un tomate, el tomate Flav Serp, siendo sus modificaciones de degradación más lenta a comparación de un tomate regular, aumentando su nivel de vida y una consistencia más pastosa, siendo un gran avance para Calgen. Objetivo: determinar si el impacto del uso de alimentos transgénicos es mayormente positivo o negativo, considerando las prácticas productivas utilizadas en México al 2018. Específicos: identificar los efectos a corto y largo plazo de los alimentos transgénicos en el cuerpo humano. Determinar los niveles de nutrientes que los alimentos transgénicos aportan a comparación de alimentos no modificados. Identificar si existen riesgos medioambientales del cultivo de transgénicos. Consumir de los alimentos transgénicos todavía no es una costumbre entre la población mexicana. Si es una tendencia en aumento por el tal incremento a su consumo, es que es importante identificar sus efectos, tanto para los individuos como para el ambiente. De ser positivos, estos efectos serán más sencillos su fomento y que su producción se disemine, o si, por el contrario, son mayormente negativos, habrá un fundamento para rechazarlos. México se encuentra elaborando tortillas con maíz modificado. Sin embargo, muchas personas son ajenas al modificado genéticamente, creando un problema de desinformación. Actualmente Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India, China y Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Filipinas, Australia, Rumania, México, España, Francia, Colombia, Irán, Honduras, República Checa, Portugal, Alemania, Eslovaquia, en orden de mayor a menor volumen, son los países que siembran cultivos transgénicos, la mayoría de ellos desde 1996. México cuenta con producción enfocada al algodón, soya y maíz, que no sobrepasa las 100,000 hectáreas de cultivo. Las hectáreas destinadas al cultivo de los alimentos transgénicos varían mucho, pues esta lista contempla tanto países en vías de desarrollo como industrializados, cuyas condiciones y situaciones sociales y políticas también son muy distintas. 5 empresas transnacionales son las que actualmente dominan el sector agrobiotecnológico. Bayer en el subgrupo denominado Bayer Crop Science, con sede en Alemania, vende algodón, canola y arroz. Dow Chemical, con su sección para agricultura llamada Dow AgroScience, tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, comercializa maíz, grano, maíz ganado y soya. DuPont, con la subsidiaria Pioneer Hybrid International en Estados Unidos, comercializa alfalfa, canola, maíz, soya, girasol, trigo, mostaza, arroz. Monsanto proviene de Estados Unidos, es el principal productor y comercializador de semillas transgénicas a nivel mundial con producción de maíz y soya. Syngenta, empresa suiza con el tercer lugar internacional en ventas
que comercializan maíz, soya, con soya. En este caso, la disciplina principal de esta es la ciencia y la disciplina secundaria es nutrición y ciencias de la salud. Diseño de investigación. El diseño de investigación se basaría en los datos actuales de las páginas verificables y datos anteriores. De México, también se haría encuesta a un cierto porcentaje de mexicanos para la verificación de la hipótesis. El consumo de alimentos transgénicos daña la salud. El consumo de alimentos transgénicos causa alergias. El aumento de la producción no serviría para abstraer a los necesitados, sino para aumentar la economía del país. Tipo de investigación cualitativa. Marco metodológico. En esta investigación se realiza encuestas en línea de 6 preguntas. Serían preguntas opción múltiple y la población a las que se aplicaría esta encuesta es a los mexicanos y a sus familias. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha alimento transgénico? ¿Sabe usted qué son los alimentos transgénicos? ¿Consume usted algún alimento transgénico? ¿Usted piensa que los alimentos transgénicos son seguros para el consumo humano? Indique las desventajas que cree que tienen los alimentos transgénicos sobre los alimentos convencionales. ¿Sabe usted cómo identificar los alimentos genéticamente modificados? México y los alimentos modificados. Es un país que tiene como base el maíz para casi todas sus comidas. Sin embargo, en la actualidad México se encuentra en división sobre los alimentos realizados en un debate del año 2004, en el cual contaron con alrededor de 20 personas conociendo alto sobre el tema. Este se vio dividido en cuanto a si México debería considerar el maíz transgénico como una ventaja o limitante en su desarrollo. Diseño de investigación. El diseño de investigación se basaría en los datos actuales de la página verificable y datos anteriores. De México también se haría una encuesta en cierto porcentaje de mexicanos para la verificación de los países y de la hipótesis. Se analizarán las ventajas y desventajas. Sus ventajas las podemos identificar sencillamente en el concepto al ser modificado, cualidades que de otra forma los organismos pueden ser agregadas a los alimentos. En los alimentos estos incluyen sobre todo tener una producción más eficiente, pues pueden cosecharse más sin la necesidad de aumentar el terreno de cultivo, así como que sean más resistentes a las condiciones climáticas, plagas de insectos o alimentos químicos ajenos a su ambiente. Todo esto obviamente es económicamente beneficioso para el agricultor. Rodríguez González, 2007. Existen proyectos como el desarrollo por Luis Manuel Rubio en el Centro de Biotecnología y Geometría de Plantas, que usan tecnología para que los alimentos como el arroz y maíz, que son base de alimentos, se produzcan en tierras poco propicias para la siembra de estos. Como son los terrenos africanos, se piensa que de esta forma se pueden ayudar a alimentar a la población vulnerables a estos lugares, aunque aún se aplica en productos comerciales, teóricamente pueden generarse alimentos que ofrezcan mejores beneficios a la salud, pues podrían contener mayores niveles de nutrientes así como algún otro elemento que no produzca de manera natural. Desventajas. El mayor argumento en contra de los alimentos transgénicos es el riesgo de que a largo plazo puedan llegar a tener un impacto negativo a la salud. Orla expone que las mayores preocupaciones y objeciones de los alimentos transgénicos son referentes a alergenicidad, transferencia horizontal de genes y resistencia a antibióticos, inyección de DNA foráneo y alteraciones en los niveles de nutrientes. Técnicas que se utilizaría para recolección de datos, se realizarán encuestas, posteriormente se realizarán gráficas con los resultados obtenidos de la encuesta. Se compararían datos anteriores y datos actuales de los alimentos transgénicos en México. La justificación en esta investigación tiene como enfoque identificar si la población mexicana sabe los productos transgénicos. Esta investigación se realizará con personas de 20 a 50 años. Instituciones patrocinadas. Universidad del Valle de México, Campus Monterrey Norte, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Nutrición. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias de la Investigación. La recolección de datos se daría el primer y segundo año de investigación para así obtener datos más factibles. La tabulación se realizará cada año para comprobar datos actuales y de años anteriores. El análisis de datos se realizará en el tercer, sexto y décimo año de la investigación para observar qué tanto cambian los resultados. Las conclusiones se realizarán en los años terceros, quinto y décimo. Estas recomendaciones será saber a los consumidores el alimento transgénico. Sería todo y muchas gracias.